Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. En esta oportunidad tenemos al escritor y profesor universitario Orlando Maceira, a quien le damos la bienvenida. Para mí es un gusto estar acá y sobre todo para poder conversar contigo sobre la vida libre de Osvaldo Reynoso. Encantado de poder responder tus interrogantes. Ok, una primera pregunta que mencionaría sería, ¿cómo influye para usted la narrativa de Osvaldo Reynoso? Bueno, hablar de Osvaldo Reynoso, para hacer una suerte de síntesis, pero bastante precisa, cuando aparecen Los Inocentes, que marcó un hito en la narrativa peruana y lo volvió un clásico contemporáneo en el año 61, José María Arguedas publicó en el diario El Comercio un comentario que decía que el mérito de Reynoso es que mezclaba la jerga juvenil, ¿no?, la jerga de los jóvenes de aquella época, y lo hibridaba con una alta poesía, ¿no?, que se reforzaba e iluminaba. O sea, no simplemente era captar el habla de los jóvenes, sino darle eso que llamaba Reynoso la belleza de la palabra, dar imagen, ¿no? Digamos una narrativa poética, porque Osvaldo Reynoso es sobre todo un estilista de la palabra. Entonces, en Los Inocentes se armó como una suerte de desbarajuste porque alborotó el cotarro y había gente que lo admiraba y lo aplaudía y había gente que lo estaba y que sí lo señalaba porque decían que era una suerte de corruptor de menores, ¿no? Entonces, produjo sentimientos encontrados como cualquier autor de valía, pero el tiempo lo puso en su lugar, ¿no? Entonces, ahora vemos que tenemos acá esta muestra de toda su producción en la Biblioteca Vargas Llosa, que vendría a ser como la antítesis de Reynoso, ¿no?, que siempre fue un escritor marginal. Entonces, la primera casi que te puedo dar es que su narrativa es callejera, es poética y entra en fácil sintonía con el lector joven. Lo mejor que puede pasarte a ti es leer a Reynoso cuando tienes 16, 17 o empiezas la universidad. Una segunda pregunta sería, ¿cuál considera usted que es el aporte de la narrativa de Reynoso para la literatura nacional? Muchos críticos han señalado que el mérito de Reynoso también radica en que él se ha abierto paso recibiendo, digamos, los empellones o los puñetazos, ¿no? Imagínate como si fuera un boxeador. Él ha puesto la cara para recibir el maltrato, la crítica oficial, para ser ninguneado, ¿no?, y para que los demás que admiramos su obra, como quien te habla, que también es escritor, podamos seguir su sendero. Reynoso decía que la labor de los grandes escritores, o los que querían ser grandes de verdad como él no se considera escritor, sino creador. Él decía, yo soy un creador, yo trabajo con la palabra. Decía, los provincianos seguimos mostrando el mejor trabajo en contra del centralismo limeño. Y con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra persistencia, tenemos que romper los muros de Lima para hacernos escuchar, ¿no?, y también para cambiar el Perú. Otro mérito de Reynoso que quiero resaltar es que él decía que escribía para los pobres de su patria, ¿no? Él quería llegar a los pobres, incluso por eso él venía a Arequipa y vendía él mismo sus libros a 5 o 10 soles. Él mismo lo iba a universidades, a eventos, a conversatorios y él mismo los vendía. Decía que él tenía que hacer de la literatura un vehículo de cambio, ¿no? Reynoso creía, y por eso fundó el grupo de narración, que el escritor tenía que ser comprometido, tenía que cambiar la realidad, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cree usted que hay escritores jóvenes que siguen la narrativa de Osvaldo Reynoso? Sí, por supuesto, los hay en todos los rincones del Perú. Osvaldo Reynoso ha sido una suerte de referente para cualquier escritor que ha querido empezar a publicar un libro de relatos o una novela. Pero te puedo citar una cantidad de gente que es conocida y no tan conocida, como por ejemplo Sergio Balarza, que lo admira mucho. Está el caso de Raúl Tola, el caso de Renato Cisneros, por ejemplo. En Arequipa te puedo hablar no solamente de mí, sino te puedo hablar también del escritor Giro Chuquicaña, que también le gusta el estilo de Reynoso. En distintas partes del Perú hay escritores que siguen su legado, que quieren emular su estilo, pero siempre recordando lo que él nos decía, ¿no? No se trata de copiar a un narrador, hay que disfrutarlo, hay que consumirlo, hay que devorar su obra, pero la labor de cada escritor es encontrar su propia voz, su propio estilo, que es como una propia pulsión interior. Entonces él siempre decía que era lo más difícil, pero que no había que olvidarse de los referentes, ¿no? Entonces yo creo que es importante señalar acá que no solamente tenemos en Reynoso un gran referente, sino también, por supuesto, a quien le da nombre esta biblioteca, ¿no?, Mario Vargas Llosa. Entonces, insisto en que es una mirada muy generosa, porque estamos hablando de dos autores arequipeños que tienen dos posturas ideológicas totalmente distintas, pero que
se dan la mano en lo que es la literatura, y la literatura es por supuesto patrimonio de todos, ¿no? Entonces, yo para finalizar invito a que aquellos que no conocen la obra de Osvaldo Reynoso, porque en Arequipa no se lo lee como debería leerse Reynoso, empiecen con Los Inocentes, y ahora que acaba este mes, pues, con otra novela que publicó también un alboroto mayúsculo, por el título nomás, En octubre no hay milagros, ¿no? Es una novela que tiene una mirada áspera de la realidad peruana, pero que esa es la labor del escritor, pues, ser un aguafiestas. Reynoso era un verdadero aguafiestas porque quería cambiar esa realidad social. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias, señor Orlando.